Dice así la palabra de Dios. Dijo Samuel a todo Israel: He aquí, yo he oído vuestra voz en todo cuanto me habéis dicho, y os he puesto rey. Ahora pues, he aquí vuestro rey para delante de vosotros. Yo soy el viejo lleno de ganas, pero mis hijos están con vosotros, y yo he hablado delante de vosotros desde mi juventud hasta este día. Aquí estoy, atestiguad contra mí delante de Jehová y delante de su ungido, si he tomado el buey de alguno, si he tomado el asno de alguno, si he calumniado a alguien, si he agraviado a alguno, o si de alguien he tomado cohecho para cegar mis ojos con él, yo os lo restituiré. Entonces dijeron: Nunca nos has calumniado ni agraviado, ni has tomado algo de mano de ningún hombre. Y él les dijo: Jehová es testigo contra vosotros, y su ungido también es testigo en este día, que no habéis hallado cosa alguna en mi mano. Y ellos respondieron: Así es. Entonces Samuel dijo al pueblo: Jehová destinó a Moisés y a Aarón, y sacó a vuestros padres de la tierra de Egipto, que es testigo. Ahora pues aguardad, y contenderé con vosotros delante de Jehová acerca de todos los hechos de salvación que Jehová ha hecho con vosotros y con vuestros padres. Cuando Jacob hubo entrado en Egipto, y vuestros padres clamaron a Jehová, Jehová envió a Moisés y a Aarón, los cuales sacaron a vuestros padres de Egipto, y los hicieron habitar en este lugar. Y olvidaron a Jehová su Dios, y él los vendió en mano de Sísara, jefe del ejército de Azor, y en mano de los filisteos, y en mano del rey de Moab, los cuales les hicieron guerra. Y ellos clamaron a Jehová y dijeron: Hemos pecado porque hemos dejado a Jehová y hemos servido a los baales y al Astarot. Líbranos pues ahora de la mano de nuestros enemigos y te serviremos. Entonces Jehová envió a Jerobbaal, a Barak, a Jefté y a Samuel, y os libró de mano de vuestros enemigos en derredor, y habitasteis seguros. Y habiendo visto que Naas, rey de los hijos de Amón, venía contra vosotros, y dijisteis: No, sino que ha de reinar sobre nosotros el rey, siendo así que Jehová vuestro Dios sea vuestro rey. Ahora, pues, he aquí el rey que habéis elegido, el cual pedisteis. Ya veis que Jehová ha puesto rey sobre vosotros. Si temiereis a Jehová y le siguiereis, y oyereis su voz, y no fuereis rebeldes a la palabra de Jehová, y si estando vosotros como rey reina sobre vosotros, tenéis a Jehová vuestro Dios, haréis bien. Mas si no oyereis la voz de Jehová, y si fuereis rebeldes a las palabras de Jehová, la mano de Jehová estará contra vosotros, como estuvo contra vuestros padres. Esperad aún ahora, y mirad esta gran cosa que Jehová hará delante de vuestros ojos. ¿No es ahora la siega del trigo? Yo clamaré a Jehová, y él dará truenos y lluvias, para que conozcáis y veáis que es grande vuestra maldad que habéis hecho ante los ojos de Jehová, pidiendo para vosotros rey. Y Samuel clamó a Jehová, y Jehová dio truenos y lluvias de sequía, y todo el pueblo tuvo gran temor de Jehová y de Samuel. Entonces dijo todo el pueblo a Samuel: Ruega por tus siervos a Jehová tu Dios, para que no muramos, porque a todos nuestros pecados hemos añadido este mal de pedir rey para nosotros. Y Samuel respondió al pueblo: No temáis, vosotros habéis hecho todo este mal, pero con todo eso no os apartéis de temor de Jehová, sino servidle con todo vuestro corazón. No os apartéis en pos de vanidades que no aprovechan ni libran,
porque son vanidades. Pues Jehová no desamparará su pueblo por su grande nombre, porque Jehová ha querido hacerlos pueblo suyo. Así que, lejos sea de mí que peque yo contra Jehová, cesando de rogar por vosotros. Antes os instruiré en el camino bueno y recto. Solamente temed a Jehová y servidle de verdad con todo vuestro corazón, pues considerad cuán grandes cosas ha hecho por vosotros. Mas si perseveráis en hacer mal, Vosotros y vuestro rey pereceréis. Enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Cuando vinieron a él, les dijo: Vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos, y como nada que fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Ahora, he aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio, diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo, y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Y ahora, he aquí, yo sé que ninguno de todos vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. Por tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad, acordándoos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Antes, vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. En todo os he enseñado que, trabajando así, se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Cuando hubo dicho estas cosas, se puso de rodillas y oró con todos ellos. Entonces hubo gran llanto de todos, y echándose al cuello de Pablo, le besaban, doliéndose en gran manera por la palabra que dijo, de que no verían más su rostro, y le acompañaron al barco. Pueden tomar asiento. Ya hemos dicho en alguna ocasión que en su misericordia Dios ha querido involucrar al ser humano en su obra. Y lo vemos desde tiempos antiguos,
Como leíamos en el primer libro de Samuel, en el capítulo 12, Samuel mismo se reconoce como levantado por Dios, como puesto por Dios para dirigir al pueblo en asuntos espirituales. El pueblo había pecado pidiendo un rey, Samuel les había mostrado su pecado, ellos por supuesto supieron que habían hecho mal, pero Samuel les dice, bueno, ustedes han cometido este mal, pero aún así Dios sigue siendo fiel y no se olvida de ustedes siguen siendo su pueblo. Samuel en todo esto ha mostrado ser un varón de Dios, en el sentido de que él ha dejado claro, como lo hace también el apóstol Pablo en Hechos capítulo 20, que no ha utilizado ese lugar donde Dios lo puso para beneficiarse a sí mismo, para tratar de enriquecerse o de tomar algo de los demás. Ambos conocen cuál es el motivo, o mejor dicho, el objetivo por el cual Dios les puso allí. Samuel lo dijo más o menos con estas palabras, dice, nunca vaya yo a pecar contra Jehová, dejándolos, abandonándolos, dejándolos a la deriva. Antes bien, yo los voy a instruir en el camino bueno, en el camino recto, en los caminos de Dios. Yo voy a seguir enseñándoles a ustedes, porque para eso es que Dios me ha puesto aquí. Cuando vemos al apóstol Pablo dando este discurso en Hechos capítulo 20, lo encontramos expresando exactamente lo mismo. No he rehuido de anunciarles todo el consejo de Dios. Y yo les he enseñado, tanto públicamente como por las casas. Mi propósito ha sido muy claro, yo tengo muy claro, es lo que decía el apóstol Pablo, para qué fue que Dios me llamó. Y eso es lo que yo he procurado hacer durante todo este tiempo, enseñarles la palabra de Dios, enseñarles cuál es la voluntad de Dios. Pero ahora, ya que Pablo está tratando de llegar a Jerusalén, él sabe, él presiente, o le ha sido más o menos revelado por el Espíritu Santo, porque él dice, no sé muy bien qué es lo que me va a pasar, pero a donde quiera que yo voy, allí el Espíritu Santo me habla y me muestra que me esperan prisiones, que me esperan persecuciones. Yo no sé si algún día me van a volver a ver. Es una escena muy triste, porque mucha de la gente que está allí, estos ancianos a los que él ha llamado, noten que eso es lo que dice el versículo 17 de Hechos capítulo 20, enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Muchos de estos ancianos se habían convertido a través del ministerio del apóstol Pablo. Ellos están siendo llamados. Muchos de ellos son sus amigos, sus compañeros de ministerio, han estado caminando con él en ese pastorear a la iglesia, han aprendido de él muchas cosas, ha sido su maestro, y ahora se está despidiendo de ellos, porque no sabe si algún día él los volverá a ver, si ellos lo volverán a ver a él. Notamos los últimos versículos, como todos se sueltan llorando y algunos van y abrazan a Pablo y comienzan a besarle porque saben el riesgo que implica la vida que lleva el apóstol Pablo, estar predicando el Evangelio y con tanta oposición, con tanta persecución, en cualquier momento él podía perder la vida. Pero más que una despedida de amigos, más que una despedida de consiervos, de colaboradores, hay algo más aquí. Pablo está dejando su legado espiritual. Podemos leer estas palabras, este discurso, como si fuera un testamento espiritual, por supuesto, donde Pablo pues sabe que es muy probable que ya no regrese, que jamás los vuelva a ver, y entonces quiere dejarles claro qué es lo que ellos deberían hacer, qué cosas, cómo deberían ellos trabajar para con la iglesia de Dios. En todo ese discurso, no podemos tocarlo todo por razón del tiempo, y el discurso es bastante largo, nos vamos a concentrar en el versículo 28. Ya vimos en el versículo 17 que está llamando a los ancianos de la iglesia
Y en el versículo 28 comienza a dejarle su legado. Lo ha hecho ya de alguna otra manera en los versículos anteriores, pero el versículo 28 es muy claro. ¿Qué es lo primero que le dice el apóstol Pablo a los ancianos de la iglesia? Lo primero que les dice es: miren por ustedes mismos, mirad por vosotros. La palabra aquí, mirad, tiene que ver con mantener la mente en algo, concentrarse en algo. Y Pablo les está diciendo: ustedes deberían concentrarse primero en ustedes mismos. Deberían mirar primero por ustedes mismos. Y eso podría llegar a causarnos cierto conflicto, porque decimos, pues no, que un anciano, que un pastor no mira por su propio beneficio. Bueno, tanto Pablo como Samuel y muchos otros en la Biblia han dejado claro que no buscan un beneficio material y que mucho menos utilizarán este ministerio, este lugar donde Dios les ha puesto, para beneficiarse materialmente. Lo que Pablo le está diciendo a los ancianos de la iglesia es que, en primer lugar, ellos deberían tener cuidado de su propia vida espiritual. Este principio podemos recordarlo, por ejemplo, en Deuteronomio capítulo 6. Si ustedes recuerdan lo que Dios le dice a su pueblo en aquella ocasión, le dice: oye, Israel, Jehová vuestro Dios, Jehová uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán primero sobre tu corazón. Y después dice: y las repetirás a tus hijos, andando por el camino, estando en tu casa, etc. Pero primero estas palabras deberían estar ¿dónde? Sobre tu corazón. Primero deberías amarme tú con todo tu corazón, con todo tu ser, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Y ya que tu corazón me pertenezca, entonces tienes una gran responsabilidad: enseñar estas palabras a tus hijos. Pero primero tú. Eso no es egoísta, es necesario, absolutamente necesario. El mundo lo dice, y con cierta razón podemos aplicar estas palabras, o aquellas palabras, a lo que nos enseña aquí la Escritura. Nadie puede dar lo que no tiene, lo que no posee. Si tú no amas al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, ¿qué puedes transmitirle a tus hijos? Podrás sentarte con ellos y leerle la palabra, pero ellos pueden darse cuenta si en realidad amas tú al Señor, si en realidad amas su palabra o no. Y pueden verlo por la manera en la que vives, por cómo tratas a tu esposa, a su mamá, por cómo tratas a los demás, si se te hace fácil mentir, si se te hace fácil ser cruel con las demás personas. Tú podrías tratar de transmitir conocimiento, transmitir información, abrir la palabra delante de ellos, pero ellos van a aprender más acerca de lo que tú eres, y no solamente de lo que tú dices. Por eso es que Pablo le está diciendo aquí a los ancianos de la iglesia: primero, miren por ustedes mismos, cuiden de su vida espiritual, analicen su corazón, revisen su corazón a la luz de la palabra y sean sinceros, dense cuenta si realmente están amando al Señor con todo su ser, si realmente le están buscando de todo su corazón. Pero miren por ustedes mismos. Y después de mirar por ustedes mismos, después de concentrarse en ustedes, de mantener su mente en ustedes, entonces dice: miren también por todo el rebaño en el que el Espíritu Santo los ha puesto por obispos. Concéntrate en ti, en tu vida espiritual, pero no solamente te quedes allí, porque entonces sí serías demasiado egoísta. Y si Dios te ha puesto como anciano o como obispo, que en realidad son sinónimos hasta cierto punto, ¿qué es lo que Pablo está queriendo decir a estos hermanos?
Si solamente te quedarás en ti, concentrándote en tu propia vida espiritual, sin jamás cumplir con la función para la que Dios te llamó, entonces ¿para qué te llamó Dios? Pablo le está diciendo a los hermanos, miren también, concéntrense también en todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. Y esta palabra todo también es significativa, porque quizá algunos de ellos, como todos nosotros como seres humanos, podría ser que Dios nos haya encargado a una iglesia o a un sector de la iglesia, pero nos vamos a encontrar con personas que no nos caen bien, con personas a las que tampoco nosotros les caemos bien. Pero Pablo le está diciendo a los ancianos de la iglesia, su deber es mirar por todos, absolutamente por todos, velar por el bienestar espiritual de todos los que el Señor ha puesto bajo su cuidado. Pablo lo dice con estas palabras, diciendo que el Espíritu Santo los ha puesto por obispos. La palabra obispo significa, lo adelantábamos ya hace 8 días, significa algo así como supervisor, como aquel que está vigilante, viendo, velando por el bienestar espiritual, porque lo aplicamos a la iglesia, velando por el bienestar espiritual de los hermanos. Por supuesto, no solamente tienen una actitud vigilante, como vamos a ver más adelante, porque sería muy fácil, sería una labor muy sencilla, simplemente estar vigilando, ¿no? Y decir, señalar y decir, ese hermano está mal, aquel hermano también está mal, aquel está mucho peor. Pero no. Sí, es cierto, el Espíritu Santo es quien los ha puesto por obispos para vigilar el bienestar espiritual de la iglesia, para estar al tanto del bienestar espiritual de la iglesia. Pero Pablo sigue diciendo, para apacentar la iglesia del Señor. Entonces estas cosas tienen que estar conectadas. Eres anciano de la iglesia, en ese sentido eres también un obispo, porque has sido puesto para vigilar a la iglesia, pero no solamente para vigilarla como un policía y estar diciendo las cosas que están mal, sino que ahora entra otra función, que está conectada con la palabra que Pablo ya había usado, la palabra rebaño, porque dijo, miren por todo el rebaño. Ahora ya dejó claro que han sido puestos por el Espíritu Santo, pero ¿qué se hace con un rebaño? Un rebaño no solamente se vigila, un rebaño no es cuestión solamente de, bueno, estoy al tanto de cómo está, esta oveja está muy desnutrida, esta oveja es muy rebelde, esta oveja le falta alimentarse, esta se está alimentando demasiado. Lo que hace el pastor, por supuesto, es pastorear. Es lo mismo que dice aquí Pablo, apacentar. Y entonces no solamente está vigilante con lo que sucede con sus ovejas, sino que le da a cada oveja lo que necesita. Si la oveja tiene hambre, pues obviamente la lleva a donde pueda alimentarse. Si la oveja tiene sed, la lleva a donde pueda beber agua. Si la oveja está herida, pues la sana, la cura. Si la oveja se está yendo por un camino que no es correcto, entonces la trae y la pone en el camino correcto. Esa es la labor que Pablo le está diciendo. Note a usted a quiénes se lo está diciendo. Se lo está diciendo a los ancianos de la iglesia. Porque nosotros normalmente descargamos esta tarea en el pastor, ¿no? En el que ahora llamamos que es el pastor principal de una iglesia. Pero notemos que Pablo lo está hablando a los ancianos de la iglesia. Y en una iglesia podían existir varios ancianos, y ellos eran los encargados, como Pablo se lo está diciendo aquí, ¿de qué? De mirar, de estar al tanto, vigilantes de su condición espiritual y también de todo el rebaño sobre el que ellos habían sido puestos
como obispos. Su labor es muy importante, porque ellos tienen la labor, como ya lo dijimos, no solo de vigilar, sino de apacentar. Porque eso es lo que hace un... Pensemos un poco en el Salmo 23. ¿Qué nos enseña el Salmo 23? La mayoría lo sabemos de memoria. Jehová es mi pastor. ¿Y luego qué dice? Nada me falta. Es decir, el pastor Jehová me está proveyendo de todo lo que yo necesito. ¿Qué más sigue diciendo? Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, me hará yacer. Está buscando el descanso de su alma. Eso es lo que está haciendo Dios. Y nosotros los pastores tenemos como modelo del pastorado a Dios mismo y a nuestro mismo Señor Jesucristo. Y esto es lo que debemos hacer. Que nada falte espiritualmente a nuestras ovejas, que podamos buscar la paz que su alma necesita. Junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma. Todo eso está hablando de que en el corazón de las ovejas del Señor pueda existir una verdadera paz. Y es lo que los pastores, los ancianos de la iglesia, deberían estar buscando. Eso es lo que Pablo les está diciendo. Ustedes deberían estar buscando ese apacentar a la iglesia del Señor, ese cuidado espiritual. Pero ¿qué sigue diciendo el Salmo 23? Me guiará por sendas de justicia. El pastor, al final de cuentas, como lo dice el Salmo 23, no está buscando guiar a las ovejas por su propia senda, por lo que él piensa que es correcto, sino por la senda de justicia, que es la que está marcada en la palabra de Dios. Entonces, el pastor tiene todo ese deber de que si la oveja está lastimada, está herida, está intranquila, el pastor entra ahí en función y busca que la oveja tenga esa paz. Pero si también la oveja se está yendo por otro camino que no son las sendas de justicia, sino las sendas del error, las sendas del enemigo, entonces el pastor tiene el deber de traerla y decirle: mira, estas son las sendas de la justicia, tú deberías estar caminando por aquí. El Salmo 23 sigue hablando y llega un momento en el que nos habla de la vara y del cayado que utiliza el pastor. Y la oveja dice: esas me infunden aliento, porque son instrumentos en manos de mi pastor para guiarme, para dirigirme por donde Él quiere dirigirme, precisamente por esas mismas sendas de justicia. Esa es la labor que Pablo está diciendo que los ancianos de la iglesia tienen que realizar. Entendemos entonces un poco lo que hablábamos hace 8 días, donde hablábamos acerca del carácter que debía tener el anciano de iglesia. ¿Se acuerda que es el mismo apóstol Pablo escribiendo a Timoteo y dice: escoge a aquellos que sean irreprensibles, que sean maridos de una sola mujer, sobrios, prudentes, decorosos, hospedadores, aptos para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas? En fin, sigue dando un perfil acerca del carácter que debía tener aquel que sería anciano de una iglesia. Pero ahora Pablo no está hablando ya del carácter, está hablando directamente de la función. Y entendemos ahora con lo que Pablo está diciendo por qué es tan importante que aquellos que han de ser ancianos tengan tanto el carácter como también tengan clara la función que van a desarrollar, porque ambas cosas están íntimamente relacionadas. Pero ¿por qué es tan importante para Pablo esto? ¿Sabe usted por qué Pablo hace tanto énfasis? Y antes pudo haberles dicho muchas cosas a estos hermanos, si sabía o presentía que ya jamás volvería a ver su rostro, pudo haberles hablado de otras cosas. Pero él les habló de su labor, él les habló de su función. ¿Por qué para Pablo es tan importante esto? ¿Sabe por qué? Porque para Dios es importante esto. Note lo que sigue diciendo el versículo 28. Lo vuelvo a leer. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó
por su propia sangre. Pablo le está diciendo a los ancianos, aquellos que han sido puestos bajo su cuidado, es el rebaño de Dios, es la iglesia de Dios. ¿Y saben otra cosa? Se pagó un alto precio por ella. Él la ganó, dice así Pablo. El Señor Jesucristo ganó a su iglesia, compró a su iglesia, la quería para sí y tuvo que pagar por ella. Por eso dice que la compró y que la compró con su propia sangre. Imagínense ustedes entonces lo que estarían sintiendo los hermanos ancianos de estas iglesias al escuchar estas palabras. Ellos están recibiendo esta información, quizá ya la tenían, pero Pablo les está haciendo un recordatorio de lo que ellos tienen en sus manos y que no es cualquier grupo de personas, no es simplemente un comité, no es simplemente una asamblea, no es un sindicato, no es una empresa, es la misma iglesia de Dios, ganada, comprada por la sangre de Jesucristo. Se pagó un alto precio por ella. Por eso para Pablo es tan importante, porque para Dios es importante su iglesia y porque quiere dejar en su misericordia a hermanos idóneos para que puedan encargarse de este trabajo. Hace poco alguno de los jóvenes con los que platicaba, que iba a predicar por la tarde, él comentaba y decía: pastor, ¿usted le encargaría a su esposa a otro hombre? Pues yo ya me estaba enojando, ¿no? Digo, no, ¿cómo crees? Dice, porque eso es lo que Dios hizo, eso es lo que Jesucristo hizo. Le encargó su esposa a un grupo de personas, a sus discípulos, a los ancianos, a los pastores. Es la iglesia del Señor. Consideremos esto. Ustedes saben que estamos buscando y estamos orando porque Dios levante varones con este corazón, que amen a la iglesia del Señor, que busquen el cuidado espiritual de la iglesia del Señor. Gracias a Dios, Él ha levantado a un grupo de hermanos que tienen esa visión, pero necesitamos más hermanos que tengan ese mismo corazón y que puedan colaborar en esta gran tarea. Ayúdenos a orar por eso, y si usted conoce a algún hermano que diga, este hermano es ideal porque tiene el carácter y tiene ese corazón pastoral y quiere ejercer esa función, acérquese con un servidor o con algún hermano de la comisión, nuestro hermano Rafael, o nuestro hermano Gustavo, o nuestro hermano Arturo Quirós. Acérquese con él y dígale, hermano, yo quiero recomendar a este hermano. ¿Y para usted qué? Porque usted puede decir, bueno, hermano, eso está bien, usted predicó en este día para los ancianos o para aquellos que quisieran ser ancianos, pero esto no aplica para usted. También aplica para usted, porque aunque usted no quiera, aunque usted no lo quiera reconocer, Dios le ha puesto sobre algo, quizás sobre su familia, quizás sobre un grupo de alumnos, y los de su familia no forman parte del rebaño de Dios, y sus alumnos en la escuela dominical no forman parte del rebaño de Dios. Es la iglesia del Señor. Hagamos lo que el Señor quiere que hagamos con ella. Fue pagado un alto precio por ella y nosotros tenemos una gran responsabilidad. Oremos, hermanos. Señor eterno, te agradecemos por tu palabra, porque a través de ella nos muestras lo que tú quieres para nosotros, lo que tú quieres para tu iglesia. Señor, quizá no hemos considerado la seriedad de este ministerio. Y si es así, te pedimos que nos perdones y que nos ayudes, Señor. Que tú levantes a más varones, Señor, en esta iglesia tuya,
con este corazón, con un corazón que te ame a ti por sobre todas las cosas, porque amándote a ti amará también a tu iglesia y buscará su bienestar espiritual, Señor. Que ese sentir, Señor, exista en todos nosotros los que estamos involucrados en tu obra y que tú levantes, Señor eterno, a más varones con esta visión. Pon tú, Señor, esta visión en el corazón de mis hermanos, este deseo, este anhelo, Señor. Entendemos que hay muchas cosas que como iglesia necesitamos corregir, pero Señor, tú quieres usar también a estos varones para participar en tu obra, y teniendo ese corazón como el tuyo y amando a tu iglesia, Señor, también así como tú la amas, podremos encontrar, Señor, lo que tú quieres. Revélalo tú a nuestro corazón y dirige nuestro caminar. Te lo rogamos, Señor eterno, y también a todos, Señor, los que quizá no están participando de esta manera en el ministerio, pero que sí están en algún sector, Señor, cuidando de tu rebaño, de tu iglesia, que este mismo sentir exista también en su corazón. Y que así juntos, Señor, como iglesia podamos llegar, como lo dice tu palabra, a la estatura del varón perfecto, a la imagen de tu Hijo Jesucristo. Transfórmanos, Señor. En Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Iglesia Nacional Presbiteriana Príncipe de Paz, ubicada en Humboldt número 50, Colonia Centro, México DF. Si desea mayor información, puede comunicarse al 5518-6114 y 5518-5900 o en la página de internet www.inp-príncipedepazcentro.org. Recuerde que esta puede ser su iglesia.